Buenas tardes a todas, todos y todes, quienes nos acompañan el día de hoy en este foro de Patria, el Círculo de Estudios, con un tema que hoy por hoy es coyuntural, pero para el futuro del país es de gran trascendencia: la reforma electoral. ¿El INE se toca o no se toca? En esta ocasión nos acompañan dos panelistas que están en la primera línea de batalla de la defensa y la promoción del proyecto de la Cuarta Transformación. Jacobo Mendoza, como diputado local en Sonora, y Vicky Espinosa, como regidora aquí en la ciudad de Hermosillo. Ambos militantes comprometidos con informar al pueblo sobre las propuestas que se plantean como parte del proyecto. Bienvenidos y un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y un saludo para todos los patriotas que están conectados o viéndonos en una repetición. Para empezar, me gustaría preguntarles: ¿qué está pasando en el país? ¿De verdad se está instaurando una dictadura, un poder antidemocrático? Jacob. Sí, bueno, pues gracias, buenas noches. Un gusto enorme estar aquí con mi amiga Vicky Espinosa, mi amiga la regidora Vicky. Y Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, pues para irnos directo así a la pregunta tan específica que nos haces. Lo que está pasando en el país es una transformación profunda de sus estructuras de gobierno, administrativas, jurídicas, en beneficio del pueblo. Lo que está pasando es que tenemos un presidente demócrata, un presidente humanista, un presidente sensible con una visión de estadista, de un gran estadista que está viendo por el bienestar del pueblo y está haciendo esos grandes cambios que durante muchos años no se hacían o que actuaban a la inversa en contrario de las necesidades de la gente, y lo que ocasionó fue un gran atraso y un retroceso en el país. Mínimo hablando, el último, digamos, segmento de los 36 años que hemos identificado como los 6 sexenios neoliberales que tanto dañaron al país. Entonces ahora hay que revertir todo ese daño que se tradujo en pobreza, en inseguridad, en abandono, en endeudamiento, en afectar pues gravemente el aparato productivo del país, afectar gravemente el tejido social, afectar gravemente la estabilidad financiera del país, y pues todo eso ahora se está revirtiendo. Y parte de esas grandes reformas que se deben de proponer hacen necesaria una reforma electoral, lo cual no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad en la historia política del país. Se han venido haciendo grandes reformas electorales, alrededor de 8 reformas se han contabilizado a raíz de la reforma de Reyes Heroles en los años 70, que tienen que ver con las reglas del juego de las elecciones, todo lo que se tiene que reglamentar, desde el financiamiento, los medios de comunicación, los tiempos y los procesos de campaña, las disposiciones y normatividades estatales. Todo eso ha venido jugando un rol para garantizar, digamos, reglas y procedimientos electorales. Sin embargo, es momento de llevar a cabo una reforma pensando en la urgente necesidad de democratizar al árbitro. Eso es lo que está buscando la reforma, aparte de ahorrar un número importante de recursos, dejar una reforma que siente un precedente importantísimo, definitivo, para que el árbitro no juegue con tendencia a favorecer a un determinado proyecto o representación partidista. Eso es lo que sentimos desde la Cuarta Transformación. Yo concluiría esta primera participación con una frase que he venido pensando decir y que es esta: el INE no desaparece, se fortalece. Adelante, Vicky. ¿Cómo está la democracia en México en estos tiempos? Buenas noches, muchas gracias, Gustavo, por la invitación, y a los jóvenes de Patria también. Pues, Jacobo, qué honor estar aquí al lado tuyo en esta mesa. La verdad, yo creo que ya es poco lo que yo pudiera abonarle a lo que nos acaba de comentar el diputado.
dentro de todo esto yo creo que es muy importante tener claro que de ninguna manera la democracia se va a lastimar con este proceso. Porque al final del día lo que se quiere es, como bien lo que acaba de comentar ahorita Jacobo, es fortalecer a este ente que es un árbitro, que debería funcionar como un árbitro, y que hasta ahorita no lo está haciendo. Pues entonces, en ese sentido, esta reforma viene a fortalecer, porque viene a liberar de compromisos que pudiera tener el árbitro de una manera muy parcial, y lo vemos, pues, ¿no? O sea, en el día a día, nosotros nos vamos dando cuenta cómo la actitud, las actuaciones que va realizando este ente, que debería ser un árbitro político, se va convirtiendo en una entidad política que toma, pues que toma de manera muy parcial una postura, de tal suerte que incluso pues vemos que hay una convocatoria, ¿verdad?, a una marcha. Entonces, en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿cómo estás tú señalando a un presidente que está promoviendo la libertad de este árbitro político, la libertad en un tema tan importante y delicado como es el tema electoral, el tema de la toma de decisión política del pueblo? Lo está señalando de manera arbitraria, bueno, como casi como pues con una persona, un dictador, pues, ¿no? Cuando lo que se está buscando con esta reforma, lo que él está impulsando es precisamente liberar este ente. Ahora, junto con eso, yo creo que es muy importante darnos cuenta que como pueblo nosotros tenemos la voz, tenemos la última palabra, pues, y es lo que quiere regresar esta reforma, la voz al pueblo. Que la toma de decisión sea a partir del pueblo, que sea el pueblo quien elija a los consejeros que van a estar en un momento dado siendo los árbitros electorales en ese momento culme de donde el pueblo realmente muestra su poder de decisión, que son las elecciones, y que con esta misma reforma tendrá otro momento también, que es las consultas, ¿verdad? Porque eso es un punto muy importante que se tendría que considerar. Ya no solamente va a ser un ente para el momento de las elecciones, sino también para que en un momento dado se refrende la confianza del pueblo dentro de una consulta en donde el pueblo diga: queremos que este mandato que hemos elegido continúe, o queremos que ya se vaya porque no ha funcionado como nosotros esperamos que funcionara. Entonces, hasta ahí creo yo estaría abonándole un poco a todo lo interesante e información que nos entregó aquí nuestro diputado. Excelente. Jacobo, precisamente todos los presidentes de la época moderna de México han tenido una reforma electoral durante su mandato, salvo Vicente Fox, que presentó una iniciativa pero no progresó. En el sentido de que los mexicanos estamos acostumbrados a los cambios de las reformas en este sentido, no es una novedad. Y precisamente encuestas, tanto la famosa encuesta del INE, la que presenta Morena, o la de Alejandro Morena en el Financiero, dicen que más del 70% de los encuestados están de acuerdo con los cambios que se plantean en la reforma. Claro. Sí, porque las sociedades cambian, las circunstancias cambian, los avances tecnológicos van marcando nuevas pautas, las demandas y necesidades de la sociedad se van transformando. Y es entendible que toda administración que obedezca a las señales de sus tiempos adecúen, adapten sus sistemas políticos electorales a las necesidades de su época. Entonces yo entiendo como esta reforma como una reforma de avanzada, acorde a sus tiempos, no tiene nada de antidemocrático reformar las leyes y los sistemas electorales del país, siempre y cuando vayan en beneficio de la democracia. Se está queriendo argumentar por parte de la oposición que se está queriendo llevar al país a un régimen autoritario. A ver, simple y sencillamente, ¿qué tiene de antidemocrático elegir a los consejeros del INE? ¿Qué tiene de antidemocrático quitarle el dinero a los partidos políticos, el gasto ordinario, para dejarle nada más el gasto de campaña?
¿Qué tiene de antidemocrático fortalecer el INE, haciéndolo un verdadero instituto nacional electoral y que también organice los temas de democracia participativa? Entonces, ¿en dónde está lo antidemocrático? Lo antidemocrático es tener un aparato político que en vez de ser árbitro es un jugador más. Y es un jugador más que juega tendiente hacia la regularización o la estandarización de procesos en función de las prácticas del viejo régimen. Porque eso es lo que hemos visto en las actuaciones del INE. Siguen las actitudes de jugar en contra de un ente en particular, que es Morena, que es este gran proyecto de transformación social. Y es explicable también porque el origen de este INE fue precisamente de los acuerdos de ese pacto por México que se denominó, que nosotros le hemos dicho pacto contra México. Es parte de esos acuerdos políticos de los partidos del viejo régimen que Morena superó por mandato popular en 2018, y el pueblo también ordenó un cambio que transformara de fondo esas dificultades que durante años tuvimos que luchar y enfrentar para devolverle ese verdadero espíritu democrático y competitivo a las elecciones, que lo hemos logrado con un gran movimiento social, pacífico, democrático, y que superó toda adversidad puesta por el propio INE. Pero eso no quiere decir que esté resuelta la situación del INE. Se tiene que poner y plasmar en las normas las necesidades de un entorno social y de una sociedad demandante que pide esos cambios para que en el futuro prevalezca verdaderamente el espíritu que da origen a un organismo electoral, que es la libertad, la democracia, la certeza y las garantías procesales en toda elección. Excelente, Vicky. Si quieres comentar algo más, ¿qué males se resuelven, qué beneficios trae la reforma que se plantea? Pues de principio yo creo que va en congruencia a este gobierno austero que se ha venido promoviendo en beneficio de la ciudadanía en general, en beneficio del pueblo. ¿Por qué? Porque al final del día el INE viene siendo una gran carga económica para el erario público. ¿Sí? El INE con sus altos sueldos exorbitantes, con sus lujos y demás excesos que promueve al interior de la parte administrativa del INE, ya no mencionemos pues los millones de pesos que se tienen que estar dando de manera regular a cada uno de los partidos, que también eso es un cargo que va a nuestro erario, pues, ¿no? En ese sentido, yo creo que estaría dándole un gran beneficio al pueblo. ¿Por qué? Porque todo ese recurso económico que sale de los bolsillos del ciudadano de a pie, de la ciudadana, la madre de familia, el padre de familia, que día a día batallamos para conseguir el pan, para que nuestros hijos estudien, para que nuestros hijos tengan los servicios de salud. Ese impuesto que pronto tenemos forzosamente que dar en el pago de servicios y demás, se vea realmente reflejado en pro de la misma ciudadanía. Es decir, si nosotros con esta reforma que definitivamente tiene que ir, va porque es necesaria para la misma ciudadanía, se logra el ahorro que se está proyectando, estaríamos teniendo recursos que fortalecería los programas del bienestar que van en función del adulto mayor, del joven estudiante, de la ama de casa, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que tengamos claro que esto va en función también de esta austeridad republicana en beneficio de la ciudadanía. Definitivamente el INE es una carga económica, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, que estaríamos en este sentido, pues liberándola, ¿verdad? Muy bien. Hablamos pues de fortalecer la democracia, inculcar la cultura democrática, el espíritu democrático.
y también un beneficio pues económico que se reflejaría precisamente en más programas sociales, en mayor inversión a largo plazo. La oposición en sus llamados a marchas, manifestaciones, ha traído una idea de que una reforma beneficia solamente a Morena. ¿Tienen alguna opinión en el sentido de a quiénes beneficia una reforma electoral? Claro, mire, pues es comprensible que la oposición elabore una narrativa que intente desacreditar o desprestigiar las decisiones y las propuestas del presidente y con ello del proyecto que Morena representa. Pero son muy desatinados sus argumentos y sus acciones muy desarticuladas porque no tienen esa autoridad moral con la que actúa el presidente y que el presidente tiene ese poder que le da la voluntad del pueblo unido en torno a ese proyecto. Entonces, tienen derecho a manifestarse, efectivamente, y tienen derecho a hacerlo en libertad y a hacer incluso contrapropuestas, ¿verdad? Y a discutirlas y a presentarlas en los órganos deliberativos, en las asambleas y en los parlamentos, y eso está bien para la democracia. No se les niega el derecho a disentir. Tampoco se busca una oposición complaciente, pero cuando vemos los argumentos de la oposición, realmente no tienen ningún sustento, porque como te digo, van a los lugares comunes donde intentan confundir a la población. En el caso particular del INE, el argumento central es: el INE no debe desaparecer. No va a desaparecer, se va a fortalecer. ¿Va a desaparecer la democracia en México? No, al contrario, vamos a ser un pueblo más libre, más democrático, con reglas más claras del juego y con una democracia más eficiente y no tan costosa, como bien explicaba aquí la compañera Vicky. ¿El INE favorece a Morena? Pues favorece a todo aquel que participe en un proceso electoral y en un sistema de partidos, porque pone en igualdad de circunstancias cualquier proceso electoral. Al contrario, podría decirte que esta reforma beneficia al pueblo, sí, pero también a los partidos políticos que tienen derecho a construir plataformas y proyectos alternativos de los que no estén de acuerdo con Morena. Pero al igualar las condiciones y el piso parejo para todos, les permite más a los partidos de oposición reconstruir sus visiones o sus proyectos para presentar ante el electorado. Lo que olvidan es que hay un pueblo consciente, racional y analítico que observa las conductas y las decisiones y pone en una balanza cuáles son las decisiones que toma el presidente, que todas están en función de los intereses colectivos y de los intereses del pueblo, contra las decisiones y las acciones que impulsa la oposición, que van orientadas a favorecer grupos o sectores privilegiados de la sociedad o sectores de interés cuya búsqueda particular de beneficios que se les arrebataron o que se les quitaron por la fortaleza del proyecto del presidente que busca la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Los argumentos de la oposición contra los argumentos de la reforma. Y en cada uno de los propósitos de la reforma encontrarán todos los ciudadanos un motivo que alienta la competencia política libre, equitativa y democrática. Entonces, con esto pues vamos a salir a informar como este medio que hoy nos permite llegar a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, y nos va a permitir dar el debate porque vamos a llegar con la fuerza de las ideas y de los argumentos a convencer a la gente. Las bondades de la reforma electoral son muchas
y son particularmente iniciar una nueva era en el país con un sistema electoral a tal punto que perfeccionaría los vicios y las inconsistencias que hemos venido arrastrando en los pasados procesos electorales y que se ha empeñado el INE en pretender o en querer, desacreditar a un partido político que representa la mayoría por voluntad y decisión del pueblo. Entonces, vamos a enfrentar nuevamente a una oposición pues desdibujada, porque realmente cada ataque sistemático que construye en función de un ataque al proyecto del presidente es en sí mismo un ataque que se desvanece y que viene terminando fortaleciendo al presidente y dándole la razón, como lo ha demostrado en todas las decisiones que se han tomado. Esa es mi opinión al respecto. Adelante, Vicky. Sí, a mí me gustaría agregar a esto algo que yo creo que es de fondo. Esta cuarta transformación que está encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es una forma diferente de hacer política, porque resulta que uno de los principios que promueve mucho el presidente frente a este concepto de política es que es para servir y no servirse. Y esa yo creo que es la molestia general de este ente que debería ser un árbitro, como comentaba bien aquí Jacobo, y que viene siendo un jugador más en el tema político, porque lo ven como un negocio. Al final del día es su empresa de donde ellos pueden tomar y utilizar los miles de millones que salen del erario, del bolsillo del ciudadano, de la ciudadana, y no entienden que ellos tendrían que ser un servidor más del pueblo para darle al pueblo el poder de decidir sobre sus gobernantes, sobre cómo quieren que se manejen esos partidos que tendrán que ser en algún momento también sus representantes. Entonces no se entiende eso, y yo creo que esa es una de las cosas por las que los argumentos de pronto caen. Sí, dicen que todo cae por su propio peso. En este sentido, el peso moral que tiene nuestro presidente, el peso moral que tiene este proyecto de nación y que forzosamente se tiene que ir promoviendo en reformas porque es parte de la misma evolución de la ciudadanía, la evolución política que se va a hacer. Queremos nosotros crecer como país. Si queremos nosotros de verdad tener una verdadera democracia, si queremos nosotros impulsar una participación más permanente de la ciudadanía, tenemos que entender que esta solvencia moral que te da tener la palabra completa, de que lo que dices, lo haces, lo representas, es la nueva forma de hacer política, pues, es la nueva forma de trabajar esta parte política en la ciudadanía. Al final del día, yo creo que el proyecto de nación, que le falta todavía más, ¿verdad?, por caminar, ha venido haciendo un trabajo de raíz, un trabajo de fondo. Y si nosotros queremos que el siguiente paso de nuestra ciudadanía sea realmente una democracia participativa, sea que realmente haya el poder en el pueblo de decisión, tenemos que llevar a cabo esta reforma. ¿Por qué? Porque necesitamos un instituto electoral sano, imparcial, que vea por el beneficio de la gente, que no vea arcas abiertas ni un negocio personal, sino más bien un instrumento de trabajo y ejecución política, y sobre todo que le dé certeza a la ciudadanía de que su voluntad se va a respetar. ¿Sí? Eso es esta parte del concepto político que el proyecto de nación, y en palabras del presidente, se impulsa desde Morena, pues. Y es más que obvio que al antiguo régimen, a esos partidos políticos de siempre que han visto sus grandes negocios en hacer un partido político, les molesta, y entonces ellos ven como una amenaza para sí mismo y dicen, es que por eso beneficia a Morena. Pero porque no lo están viendo desde el punto de vista del pueblo, pues. Lo están viendo desde el punto de vista de sus intereses propios.
Entonces, al final del día, yo creo que si este proyecto de transformación va caminando, es porque la gente así lo va impulsando, lo va apoyando, y lo demuestran las encuestas que dan ya casi en la última parte de su mandato al presidente, una aceptación, una popularidad intensa, arriba del 60%, como nunca en la historia se ha visto. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencida de que cada una de las acciones que nuestro presidente impulsa dentro de este proyecto de nación van en beneficio de la ciudadanía. Y nosotros, como representantes y como impulsores también de este proyecto, tenemos que hacer lo propio, ¿verdad? Y por eso, la verdad, muy agradecida, Gustavo, y a los jóvenes de Patria por este espacio, porque como bien lo dijo ahorita Jacobo, necesitamos más espacios en donde se escuche la voz, donde se escuche, donde podamos nosotros también formar parte de esta información para ir creando esta conciencia y que cada vez seamos más y más la gente que vayamos haciendo esta revolución de conciencia que nos permita tomar el mando en nuestras manos y poder entonces tener una verdadera cuarta transformación a nivel nacional. Ojalá que en algún momento más adelante aquí también en Hermosillo volvamos a impulsar la cuarta transformación, ¿no? Así será de seguro. En común encuentro que hablan de un beneficio para la ciudadanía y una nueva forma de hacer política, una nueva cultura política, y eso a veces tiene mucho que ver con el árbitro, el INE en este caso, y los jugadores, los partidos políticos. Pero hablamos de la ciudadanía en general y de juventud. Sobre todo para nosotros es importante hablar de juventudes, y en ese sentido quisiera preguntarles, una reforma como la que se plantea, ¿qué deja para las nuevas generaciones, para los jóvenes, ya sea politizados o no politizados aún? Mira, Gustavo, yo creo que el actual sistema electoral es muy complejo y es verdaderamente complicado. Podemos tener un sistema electoral más simple, más sencillo, más comprensible, pero de mayor participación ciudadana. ¿Qué es lo que finalmente estamos buscando? Que sea la ciudadanía la que tome las decisiones y que sea la ciudadanía la que llegue a las instituciones de organización del proceso electoral. Definitivamente, el simplificar las reglas de acceso y de los procesos electorales le abre también mayores posibilidades a los jóvenes. Yo creo que ningún proyecto de reforma política puede construirse sin la voluntad de los jóvenes. Y los jóvenes los que quieren es participar. ¿Y cuándo les vamos a abrir las puertas de participación a los jóvenes? Si los propios órganos electorales se vuelven en sí mismos entes de cúpulas, ¿sí? Que no están abriendo las reglas del juego. Entonces yo creo que si tú le dices a los jóvenes, vamos a democratizar tanto el sistema electoral como a las instituciones electorales para que seas tú el que decida, eso es una motivación para los jóvenes de participar. Y además, ya cada partido tendrá las posibilidades también de ofrecer ante su electorado y ante la organización de los jóvenes las condiciones para que puedan también participar como candidatos. Entonces yo creo que una nueva etapa electoral en el país siempre da señales de aliento a las juventudes para la participación en la vida política del país. Gracias, Jacobo. Sí, efectivamente, el invitar a los jóvenes a que tengan una mayor participación, yo creo que es medular para lo que viene. Pues estamos hablando aquí ya de relevo generacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la evolución, volviendo a ese concepto. El antiguo régimen, con sus ideas ya caducas, siempre corruptas, está ahorita convulsionando, no se quiere ir.
Y estos jóvenes bien informados, estos jóvenes que tengan esa capacidad que han estado desarrollando por medio de tantas redes sociales, porque ya tienen a la mano más información, porque ya tienen más conocimiento de causa. Estos jóvenes son los que van a desaparecer ese antiguo régimen. Van buscando, y yo creo que es algo de lo que nosotros necesitamos impulsar y promover sobre todo, van buscando nuevas formas, van buscando formas más honestas. La juventud de por sí va en la búsqueda de la verdad, va en la búsqueda de la honestidad, de la transparencia, están en pos de ideales, de utopías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el abrir estos espacios donde podamos tener un árbitro electoral menos confuso, más a la mano, más armonioso, más empático con los jóvenes, más empático con la misma sociedad, porque muchas veces, incluso para nosotros como entes políticos, es confuso las formas, los trámites y los procesos que se dan en el INE, ¿no? Entonces, en este sentido, facilitarle al joven, acercarle al joven estas herramientas, yo creo que lo invitan a participar más activamente, a dar su opinión más activamente y a impulsar. ¿Por qué? Porque es parte también de esos cambios que ellos buscan, bueno, de esos nuevos espacios, esos espacios donde ellos quisieran participar. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad y no hay que perderla, hay que impulsarla y promoverla. Vicky, ¿alguna conclusión que quieras dar? Bueno, como conclusión yo me quedaría invitándolos a que sigamos apoyando esta reforma, que es importante tener árbitros imparciales de decisión política, que dentro de este proyecto de nación lo que se busca siempre es el bienestar de la gente. Y yo creo que hay una frase que a mí me encanta y que define perfectamente como la esencia misma de la transformación: por el bien de México, primero los pobres. Y no se refiere pobres económicamente, se refiere pobres de ideas muchas veces. ¿Por qué? Porque el antiguo régimen quería un pueblo ignorante. Este nuevo régimen que se está implementando quiere un pueblo pensante, un pueblo informado. Entonces ahí también tiene mucho que ver ese tema de la pobreza. En ese sentido, yo creo que es importante apoyar, que los diputados en su momento sé que van a apoyar esta reforma, que nosotros conozcamos un poquito más, nos preocupemos por conocer, vayamos a leer un poquito más la reforma, que eso es algo que le faltaría a la oposición, leer un poquito más a profundidad, yo creo, ¿no? Entonces, hay que seguir avanzando, es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque no se quieren ir los que estaban antes y son muchos callos los que se están pisando, sobre todo económicos. Entonces va a ser un poquito complicado, pero no es imposible, y la voluntad de la gente se va a imponer al final del día. Efectivamente. Jacob, ¿una conclusión? Bueno, a manera de conclusión y agradeciendo la oportunidad por participar, mira, decirle a la gente con profunda convicción y profundo convencimiento de lo que hacemos, decirle a la gente que nunca Morena va a legislar nada a espaldas del pueblo ni en contra del pueblo. Se está haciendo esto porque es en beneficio de la gente, del país, de la democracia y de sus instituciones, que vamos a dejar producto de estas bases que está sentando el presidente para la gran transformación del país. Vamos a dejar un sistema electoral moderno, eficiente, confiable, libre y democrático a su interior. Entonces no hay por qué temer o confundir al electorado con esta reforma. Invitar a la gente a que se sume, que hagamos un gran esfuerzo y un gran movimiento desde nuestras redes sociales, desde nuestras comunidades, desde nuestro entorno, desde nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros sindicatos. O sea, una verdadera manifestación de apoyo a la reforma electoral que estoy seguro que será en beneficio de México y de las futuras generaciones. Excelente.
El INE no desaparece, se fortalece. Sí. Y por el bien de México, primero los pobres. Con esto concluimos. Agradecemos enormemente su participación y damos las gracias a ustedes, Gracias. a quienes además nos acompañan por redes sociales el día de hoy. Nos despedimos no sin antes hacerles una invitación a todos para seguir las actividades del Círculo de Estudios de Patria 4T, que pueden seguir en todas las redes sociales como Patria 4T. Muchas gracias por acompañarnos.